Buenos días. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para hablar. Desde el martes pasado estoy batallando. Primero me dijeron que era un virus. ¿Quién sabe cuál era? Me dijeron. Me dieron todos los medicamentos, inyecciones, se me quitó eso. Ya no me duele nada, no tengo ningún problema, pero todavía tengo la garganta muy irritada. Y de repente puedo explotar en tos agresiva y violenta. Entonces, por eso también el micrófono, para que pueda apartarme si es que de repente me dan ganas de toser. Yo he hecho lo humanamente hablando posible. Aquí está algo para también mi garganta. Poder hablar hoy. Ya dependemos de que Dios me ayude. Hoy hacemos un alto a nuestro estudio y tomando las fechas que la cultura utiliza para celebrar la Navidad, sabiendo también que la cultura en nuestra ciudad no está enfocada en Cristo ni en el concepto real de la Navidad, sino en algo totalmente diferente. Bueno, nosotros tomamos y aprovechamos estas fechas para recordar un cumpleaños particular, el cumpleaños de Jesús. Nadie sabe el día exacto en el que nació. Podemos aproximarnos quizás, pero el día exacto no es necesario. Nosotros tomamos el día de hoy para recordarlo y no tomamos nunca el mismo día cada año, ¿verdad? Sí, en estas fechas para aprovechar todo lo que se hace. El día no es lo importante, sino entender de qué se trata, ¿verdad? Hoy, muchas personas, empezando el mes de diciembre, estadísticamente se dice que es el mes más triste del año. Muchas personas, aunque puedan estar felices porque o ya recibieron su aguinaldo, o van a recibir su aguinaldo, o Dios los ama tanto que se ganaron algo en su posada, a mí no me ama de esa manera, pero quizás a otros están bien contentos. Digo, yo me acuerdo de los donde yo trabajo, una señora se ganó un viaje a Cancún todo pagado, pienso que ha de estar muy feliz. Otras personas se llevaron televisiones grandotas, consolas de PlayStation 5, han de estar muy felices los que se ganaron cosas, los que traen mucho dinero en la bolsa, pero al mismo tiempo está comprobado que hay muchas personas profundamente deprimidas en estas fechas. Fechas en las que normalmente la gente celebra, otros están tristes debido a la pérdida de familiares, a malos recuerdos, a problemas familiares, etcétera, etcétera. Es muy común ver personas tanto muy felices con el espíritu navideño. Hay que aclarar que no significa que están endemoniados, sino la palabra espíritu en griego, viento, también se entiende como la intención que mueve a las personas. El punto es que como cristianos, si nosotros estamos hablando de la Navidad, la palabra que de donde viene Navidad, nativitas o nacimiento, tiene que ver con el nacimiento de un hombre en particular. Y como cristianos no podemos dejarnos llevar solamente por las costumbres de este tiempo que nos pueden desviar gravemente del asunto más importante para nosotros. No tiene nada de malo que estés feliz porque tienes más dinero de lo normal o porque se compren regalos, ese tipo de cosas. No es nada contrario a la escritura. El problema es perderse en esas cosas y desviar la atención, sobre todo la mayordomía que corresponde con el dinero que vas a tener en tus manos, si no es que lo tienes ya. También estuve leyendo cómo nuestro índice de consumo se dispara en estas fechas y luego en enero viene lo que se llama la cuesta de enero, donde tan felices se pusieron que compraron cosas que no podían, que no debían comprar o no podían y dieron parte o pasaron las tarjetas de crédito o se endeudaron pidiendo préstamos y luego en enero las cosas se ponen muy difíciles porque ya no hay y todo lo debes. Y como cristianos no debemos caer en esos extremos, debemos ser sabios en cuanto a cómo usamos lo que tenemos. Así que el día de hoy vamos a profundizar específicamente en Mateo capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Son pocos versículos, pero hay muchísima información ahí. Y nuestros hermanos del ministerio, tanto de eventos como de imagen, se esforzaron por decorar el lugar para que haya una sección donde te tome las fotos navideñas, donde aprovechemos también para ayudar a difundir el mensaje de qué se trata la Navidad y de qué es lo que estamos celebrando. Así que vamos a empezar a leer
el versículo que se usó como base para toda la decoración. Mateo 2:2 dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. ¿Quién hace esta pregunta? Los famosísimos reyes magos. En ningún lado dice que fueran reyes ni que fueran magos, ¿verdad? Mucho menos que fueran tres. Tampoco dice que sean Melchor, Gaspar y Baltasar, porque dicen luego que es malhechor, me va a saltar y no sé quién más. No hay nada de información con respecto de eso a la Biblia. Ahora, nosotros más pegados a nuestro país vecino, Estados Unidos, no nos acordamos del Día de Reyes, perdón. Pero más hacia el centro y sur de nuestro país, no se celebra el 25 de diciembre, sino el 6 de Reyes. Y acá como se dice que Santa Claus, que está demostrado que es producto de Coca-Cola, ¿verdad? Estaba diseñado porque no vendían Coca-Cola en tiempo de frío. Idearon esta estrategia de marketing para poder vender este refresco que normalmente no se consumía en frío para poder venderlo en frío. Y les funcionó de maravilla, ¿verdad? Más en el centro y el sur no tienen esas costumbres y los niños reciben regalos el 6 de Reyes, tratando de sincronizar cuando los reyes magos, que ya dije que bíblicamente no eran ni reyes ni magos, le llevaron regalos al niño Dios, entonces los niños reciben regalos como si vinieran de parte de los reyes. Pero nada de eso es bíblico. La parte de que llevaron regalos sí, pero es ahí donde vamos a profundizar, porque estos sabios que ahorita vamos a demostrar que eran estos sabios que venían desde muy lejos, estaban conscientes de algo que los propios judíos no estaban conscientes. Y ahí hay una profunda enseñanza. Estos sabios de Oriente sabían muy poco o casi nada acerca del Mesías, pero tenían conocimiento de él. ¿Y qué vamos a leer Mateo 2:1? Dice, después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Algunas versiones sí lo traduce como magos. La palabra griega es literalmente magos y se traduce como pertenecientes a los magoi, originales de Media, pertenecientes a la religión persa. Entonces se les llama magos porque eran conocidos como descendientes o pertenecientes a un grupo especial de personas llamados los magoi. No era que hicieran magia, pero sí eran conocidos como hechiceros o sabios. En aquel contexto, un hechicero es aquel quien podía manipular elementos naturales para traer un beneficio. Ahorita nosotros le llamamos hechicero algo muy diferente, ¿verdad? Nosotros podemos decir que es hechiceros los que hacen magia. Algunos distinguen entre magia negra, magia blanca, etc. Pero no se trataba de magia, sino de un conocimiento que solo ellos tenían y que se iba heredando solamente entre este grupo de los Magoi y que históricamente eran personas reconocidas como muy conocedoras, llenos de sabiduría, al grado que normalmente aconsejaban a los reyes, les ayudaban a tomar decisiones. Dice el comentario Cambridge, según el historiador griego Herodoto, los Magoi tenían la capacidad de interpretar sueños. Comentario Benson, no debemos pensar que los Magoi eran simples magos o hechiceros. Dice, en aquel tiempo se les llamaba así a los filósofos o personas muy estudiadas, particularmente aquellos que se dedicaban a examinar la naturaleza y a estudiar el movimiento de los astros. Eran personas dedicadas por completo al estudio de la naturaleza y lo que esto representaba. En la Biblia encontramos que estos sabios, jefes, consejeros, eran o existían desde muchísimos años antes. Vamos a Jeremías 39, versículo 2 y 3, Reina Valera 60. Dice, y en el 11º año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sarsequim de Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Aquí hace referencia a Rabmag, que se traduce como jefe de los Magoi, jefe de los sabios. Vamos a Daniel 2, versículo 1 y 2, Reina Valera 60. Dice, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño.
Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Quiénes eran estos magos, astrólogos, encantadores y caldeos? Los magoi. Entonces, cuando había situaciones muy complejas, o de interpretación de sueños, o de tomar en cuenta los astros en la cosmovisión de aquel entonces, estos eran especialistas en esa información. Y si tú crees, o sea, ¿cómo crees que vivían ellos si eran consejeros del rey? Estaban dedicados por completo a estudiar, por lo tanto surge la pregunta de qué vivían. La gente vivía de la agricultura o de la ganadería o del comercio y ahí inviertes tu tiempo. Pero ¿qué se requiere para que puedas dedicar todo tu tiempo a estudiar? Que hay patrocinio, ¿verdad? Que tú no estás trabajando para obtener dinero, sino para extender el conocimiento. De manera que estos hombres vivían y eran patrocinados por reyes o personas importantes que les pagaban para que ellos se dedicaran a estudiar. De hecho, Daniel fue hecho jefe de los Magoi. En Daniel 2, versículo 48, dice, luego el rey puso a Daniel en un puesto prominente, y lo colmó de regalos. Lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos sus sabios. Entonces, esto es para dejar el contexto que estos hombres, que no se especifican cuántos eran, vienen desde muy lejos hasta Jerusalén y no son cualquier persona. Son personas de mucho poder adquisitivo, son personas acostumbradas a lidiar con los reyes, aconsejar a los reyes, han dedicado toda su vida al estudio de lo que había disponible y estos llegan preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos? No son judíos, vienen desde muy lejos, vienen a Judea, donde está Jerusalén, y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos? Ellos tienen información que ningún judío tenía. ¿Cómo la obtuvieron? Bueno, ellos se dedicaban a estudiar esto. De hecho, vamos a ver una cosa más en Hechos 13, versículos 6 al 7. Todavía en tiempos de Pablo seguían existiendo los Magoi. Dice, recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. El gobernador, hombre inteligente, mandó llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Y aquí cuando dice hechicero, es Magoi. Entonces, siguieron vigentes todavía mucho tiempo después de la muerte de Jesús. Así que estos sabios procedentes del Oriente eran personas muy cultas y muy respetadas. Están acostumbrados a vivir entre la realeza y a servir directamente a los reyes. Entonces, regresamos a Mateo 2:2. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Ellos obtienen información que los lleva a moverse 4 meses de viaje desde donde ellos estaban hasta Jerusalén. 4 meses de viaje. ¿Cuál es el viaje más largo que has tenido? ¿Un día, 2 días, 3 días? Si algún día quieres salir de vacaciones con tu familia y tú eres el papá y único responsable económico, ¿cuánto dinero necesitas para irte una semana de vacaciones? ¿Cuánto se necesita? Ahora, ¿cuánto se necesita para financiar un viaje de 8 meses? 4 meses de ida y 4 meses de venida. Y en esos meses durante el viaje no generas dinero, ¿verdad? Gastas dinero para poder llegar a un lugar donde, según tu interpretación de lo que hay en el cielo, hay un niño que ha nacido y que ese niño va a ser un rey. Ahorita vemos históricamente cómo concluyen que es un rey. Pero ¿cuánto dinero podían ellos tener para financiarse un viaje de 8 meses? Es mucho el dinero que ellos manejaban. Luego, cuando dicen, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Es decir, dice el comentario Benson, un legítimo soberano hereditario, ya que Herodes no lo era. Si vemos un poco del contexto del rey Herodes en su tiempo, él ni siquiera era israelita. Y, asociado con los romanos, fue impuesto como rey en Judea. Fue hecho rey de los judíos por la fuerza, pero a él no le corresponde ser rey. Entonces, cuando vienen estos sabios, todo parece indicar, como lo vamos a ver más adelante, no tenían el contexto de quién era Herodes. Saben que Herodes es rey y vienen a darle la buena noticia
de que ha nacido un legítimo rey, pero no se dan cuenta del riesgo que eso representa, dado que Herodes gobierna ilegítimamente. Por consecuencia, si hay un heredero al trono y es encontrado, Herodes tendría que ser retirado de su puesto y se tenía que nombrar un nuevo rey. Entonces los sabios no tienen duda de que este nuevo rey ha nacido, están completamente persuadidos de eso, y por eso cuando llegan y preguntan dónde está el rey de los judíos, presupone que todos deberían estar enterados. Ahora, ¿qué clase de persona puede llegar de tan lejos y luego ir a platicar con el rey? ¿Qué necesitarías tú o yo para ir a hablar con el presidente? Es más, con el gobernador. No el presidente, el gobernador. Oye, ¿sabes qué? Vengo allá, no sé, imagínate un estado, vengo de San Luis Potosí y vengo directo a hablar con el gobernador. ¿Me va a atender así como así? No, va a haber todo un procedimiento y es más, quizás nunca te atienda, depende de cómo esté su agenda y qué tan importante es tu asunto. Pero estos llegan directo y logran audiencia con el rey. Esto demuestra que eran reconocidos fácilmente como personas muy importantes, al grado de que el rey personalmente los atiende. ¿Cómo sabían que hay un rey de los judíos que ha nacido? Dice el comentario Benson. Según los historiadores Tácito y Suetonio, se esperaba en todo Oriente que en aquel tiempo surgiría un rey en Judea que gobernaría todo el mundo. Esta expectativa podría deberse que durante el tiempo de cautividad de Babilonia, los judíos se dispersaron por todo el imperio persa. Persa es de donde vienen estos sabios. Y además, muchos del imperio fueron convertidos al judaísmo y fueron enseñados sobre la esperanza del Mesías bíblico. Así que, ¿cómo es que estando tan lejos saben que los judíos esperan un rey? Porque cuando Dios dispersó al pueblo y los babilonios conquistaron a los israelitas, sobre todo al reino del norte, si no me equivoco, que es Jerusalén y Judea, bueno, se fueron llevados presos y ellos se multiplicaron y esparcieron la esperanza que había en ellos con respecto a las profecías. Entonces ellos saben que los judíos esperan un rey. Y luego dice, vimos levantarse su estrella. La Reina Valera 60 dice, su estrella hemos visto en el oriente. Y aquí hay una considerable distinción en la traducción. La Reina Valera 60 traduce literalmente y dice, su estrella hemos visto en el oriente. La NBI en su mayor parte traduce literalmente, pero ajusta palabras para que sea entendible de una mejor manera actualizada. La NBI dice, vimos levantarse su estrella. En cualquiera de los dos, la traducción es válida, porque aquí hay conocimiento importante. Dice el comentario Pulpit, la estrella, como figura, era un símbolo poético común de un personaje ilustre o brillante. Dice el comentario Benson, según los jeroglíficos de Oriente, las estrellas son emblemas de los príncipes. Era muy natural para ellos considerar el surgimiento de una nueva estrella como un pronóstico del surgimiento de un nuevo rey. Entonces, estos que se dedican a estudiar el cielo encuentran una estrella que antes no habían visto. Y según el contexto cultural, una nueva estrella indicaba un nuevo rey. Entonces estos empiezan a atar cabos, ¿verdad? Aparece una estrella que tiene que ver con un nuevo rey. Cuando dice que le han visto levantarse, según la NBI, la palabra que está en griego se traduce como salida del sol, lugar donde sale el sol. Se refiere principalmente al acto de levantarse, particularmente en el contexto de cuerpos celestes como el sol. A menudo se utiliza metafóricamente para denotar el este como la dirección de la salida del sol o el amanecer, que simboliza nuevos comienzos o esperanza. En algunos contextos también se utiliza para referirse a una rama o brote que indica crecimiento o surgimiento. En el contexto cultural, dice, en las culturas antiguas, el este tenía un significado simbólico importante, ya que era la dirección de la salida del sol y representaba la luz, la vida y la renovación. El concepto de levantarse se asociaba a menudo con la intervención divina o la llegada de una nueva era. Entonces, desde el contexto cultural, ellos dicen, esto hace referencia a un rey, pero también esa palabra se traduce como rama, y había profecías judías sobre una rama que brotaría, que sería un descendiente de David. Entonces, los Magoi, cuando ven una estrella, lo juntan con las profecías israelitas y concluyen, tiene que ser un rey judío que ha nacido.
Luego dice el comentario Benson, estos sabios, doctos en astronomía y curiosos en observar la salida, puesta y otros fenómenos de los cuerpos celestes, observaron en ese momento una estrella que nunca antes habían visto, y se asombraron ante ella como una aparición nueva y portentosa que ciertamente presagiaba algo de gran importancia para el mundo. Pero ¿cómo podían saber que esa era una estrella que significaba el nacimiento de un rey? Muchos de los padres antiguos responden que aprendieron esto de las profecías de Balaam. Hay una profecía en Números 24:17, vamos a leerla. Dice, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Aplastará las sienes de Moab y el cráneo de todos los hijos de Set. Entonces fíjate cómo estos sabios hacen conexiones. Aparece una estrella, las estrellas tienen que ver con reyes o personas ilustres, y luego tienes la profecía de que una estrella saldría de Jacob, un rey surgirá en Israel. Y ellos, con el conocimiento limitado que tenían, empiezan a atar cabos. Hay una estrella nueva, hay un rey, hay profecías judías. Ellos deciden, vamos a Judea, vamos a decirles que hemos detectado a este rey y queremos saber dónde está. De hecho, hay otra profecía en Génesis 49:10, dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Entonces, para ellos está claro, invirtieron mucho dinero en hacer ese viaje. Llegan a Jerusalén y en Jerusalén nadie se ha dado cuenta. Nadie siquiera espera que eso ya se haya cumplido. ¿Cómo es posible que gente tan lejos, sin el conocimiento bíblico, estén tan atentos a lo que Dios había dicho y los que se decían a sí mismos el pueblo de Dios, ni siquiera se han dado cuenta que las señales se han cumplido? ¿Cómo es posible eso? Luego dicen ellos mismos en el versículo 2, hemos venido a adorarlo. Por aquí nosotros vemos la palabra adorar y pensamos que lo están reconociendo como Dios, pero no, en el original tiene que ver con postrarse ante alguien. Dice el comentario hélico, eran observadores de las señales de los cielos y cuando vieron lo que interpretaron como la señal de que el rey había llegado, emprendieron un viaje de 4 meses, en parte tal vez guiados por la posición de la estrella, aunque esto no se dice, en parte naturalmente dirigiéndose a Jerusalén como seguros de oír ahí algunas noticias del rey judío. Entonces, en ese contexto, los magos, los magoi, ellos están convencidos de que algo está pasando. Hacen un largo viaje, llegan con el rey, le dan la información y, dice el versículo 3, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Hay incertidumbre. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dicen estos hombres sabios? ¿Por qué se turba el rey Herodes? Bueno, Herodes ahora está en problemas, porque él no es rey legítimo, ¿verdad? Y si ya nació el rey legítimo, entonces él va a ser depuesto. Dice el comentario Benson, mediante esta investigación, o sea, la de los sabios, el nacimiento de Cristo fue declarado más públicamente a los judíos y más plenamente atestiguado. La llegada de estas personas serias y conocedoras desde un país lejano, como consecuencia de lo que ellos creían que era una dirección sobrenatural, era un suceso muy extraordinario. Matthew Henry dice, aquellos que viven más lejos de los medios de gracia a menudo emplean la mayor diligencia y aprenden a conocer más a Cristo y su salvación. Y eso es una parte muy real. Los cristianos, acostumbrados a la doctrina bíblica, sabiendo lo que es más común verlos perdidos en la vida del mundo que aquellos que apenas empiezan a conocer de su Salvador. Y mucho de eso lo ves en Navidad. Ves a los cristianos completamente sumergidos en la corriente del mundo, totalmente idos con lo que la gente hace en estas fechas, en lugar de ponerse a pensar en lo que realmente es importante. Porque lo tengo que decir, muchos de nosotros vamos a tratar de aparentar cosas que no somos en estas fechas. Muchos de nosotros creen que tienen que estrenar ropa en estas fechas y que tienen que hacer compras y compras y tiene que haber regalos y regalos para quedar bien, para mostrar que las cosas están bien, para hacerles ver a las personas que te va bien, pero en realidad las cosas no son así.
y caes en este juego de apariencias. Y todos quieren mostrar lo mejor de sí mismos y hacen gastos que no deberían de hacer para estrenar ropa y engañar a gente que no tienen por qué engañar, en lugar de reflexionar sobre lo que realmente está pasando. Y eso es muy triste, porque personas que apenas empiezan a conocer de Dios, empiezan a buscar sobre quién es Dios y por qué celebramos Navidad, y mientras los que se supone que saben, se pierden en cosas sin sentido, que no traen ningún beneficio. Cuando dice que Herodes se turbó, la palabra turbó en griego, perturbarse, agitarse, él empieza a tener problemas. Herodes no era un rey legítimo. Si tú ves el contexto cultural, dice, cuando los sabios llegaron a Jerusalén, el aire estaba cargado de temores y rumores. El viejo rey, título que había sido otorgado por el Senado romano en el año 40 a.C., se acercaba al final de su largo y sangriento reinado. 2 años antes había ejecutado, acusados de traición, a sus 2 hijos, con Mariamne, su esposa más amada, por puros celos del favor que el pueblo les tenía. Era un rey sanguinario y cualquiera que lograba más fama que él lo mataba. Y estos llegan a decirle que ya nació el rey legítimo. ¿Qué crees que va a hacer? Sabemos lo que hizo, la matanza de los inocentes. Todos los niños menores de 2 años los mandó matar. ¿Por qué? Para matar al legítimo rey y que él pudiera seguir gobernando. Pero entonces, ¿por qué estos sabios van y le dan esa información? Ellos no tienen el contexto de quién es Herodes. Ellos piensan que Herodes se va a alegrar de haber encontrado al verdadero rey. Y de hecho Herodes los logra engañar. Pero ¿te imaginas cómo se sentiría Herodes? Ahora dice que no nada más se turbó Herodes, sino toda Jerusalén con él. ¿Y por qué todos los demás se turbarían? Dice el comentario Benson. Temían que Herodes convirtiera la situación en una ocasión para renovar algunas de aquellas acciones tiránicas que tanto los habían horrorizado últimamente, como relata extensamente Josefo. También temían, al parecer, un cambio de gobierno, pues sabían que no suele ocurrir sin derramamiento de sangre y que los romanos tenían un gran poder y se opondrían a cualquier cambio en sus asuntos. Sabiendo cómo es Herodes y sabiendo que hay un nuevo rey, la gente puede anticipar, esto se va a poner mal. Va a haber muertos, va a haber oposición, va a haber revueltas. La gente no estaba contenta con Herodes. Entonces, ¿qué hace Herodes? Versículo 4 al 6, Mateo 2, 4 al 6. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo, Israel. Así que convoca a los expertos en la ley. ¿Dónde va a nacer este rey? En Belén. Lo saben, ¿ok? Herodes ya dice, ya nació. Estos sabios dicen que ya nació. ¿Cuánto tiempo tendría de nacido el rey? ¿Cuál era la señal? Cuando ven una estrella que nunca antes habían visto, implica que en ese momento nació un rey. ¿Cuál es el recorrido que hicieron desde Persa hasta Jerusalén? 4 meses, mínimo. Si suponemos que desde que la vieron dijeron, vámonos, mínimo tendría 4 meses de nacido, ¿verdad? Pero no iba a ser así en automático, ¿verdad? Tenía que pasar más tiempo, por eso algunos estiman que tendría 1 año aproximadamente o poco más. Y cuando Herodes manda matar a los niños de 2 años o menos, es para no correr riesgos. 2 años o menos tendría la estrella en el firmamento siendo visible, ¿verdad? Entonces dice, tengo más o menos la edad del nuevo rey y sé de dónde viene el nuevo rey. Dice versículo 7 y 8. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Pero no nos dice cuánto tiempo llevaba ahí, pero ya sabe el tiempo exacto y el lugar específico. Y los engaña, avísenme cuando lo encuentren, para que yo también vaya a adorarlo. Eso implicaría que Herodes voluntariamente y libremente estaría dispuesto a dejar el trono para dárselo al legítimo
nuevo rey. Y los sabios le creen. No se especifica cuánto tiempo tenía la estrella en el firmamento, ¿verdad? Pero sabemos cuando Herodes mandó matar a los niños, que se estimaba como 2 años máximo. Entonces los sabios se dirigen a Belén con la finalidad de determinar el paradero del nuevo rey. Ahora piensa, si ya imagínate que tú eres un fariseo o maestro de la ley, de repente el rey te manda a hablar, tú estás en tus asuntos, quizás estabas a punto de cenar, oye, pues que te habla Herodes, que vayas, que hay un asunto muy importante. Bueno, vas. ¿Qué pasa, rey? ¿Dónde va a nacer el Cristo? La profecía es clara, van a nacer en Belén. Ok, ahí hay unos sabios que dicen que ya nació. ¿Qué pensarías tú si eres uno de esos maestros de la ley? Oye, dicen que ya nació y en Judea y lo van a ir a buscar. ¿Qué harías tú después de enterarte de eso? ¿Dirías, vamos a ver si está? ¿O dirías, ya me voy a la casa para terminar de cenar? ¿Qué harías? ¿Qué sería lo normal para ti? ¿Qué hicieron ellos? Se regresaron a sus casas y no les importó. Los únicos que fueron a buscar al nuevo rey nacido fueron los sabios de Oriente. ¿Cuánto era el recorrido desde el palacio de Herodes hasta Belén? Lo puedes checar. Según los registros históricos que encontré, incluso le pregunté a la inteligencia artificial, porque yo no podría saber cuánto se tarda un camello, suponiendo que viajaban en camellos. Si vienes desde muy lejos, no creo que vengas a pie si eres un sabio con mucho poder adquisitivo. Y un camello es ideal para trayectos largos en territorios desérticos. Pero yo también sé que los maestros de la ley y los sacerdotes normalmente se movían en burro estando en Jerusalén y que esa zona es montañosa. Entonces tú pones las variables. ¿Cuánto tiempo te tardas desde el palacio de Herodes hasta Belén? Y según lo que encontré, en camello, entre 2.5 y 4 horas de viaje. Media hora más si vas en burro. Perdón, entonces, a lo mucho 4 horas. Estos sabios ya viajaron 4 meses, ¿verdad? 4 horas más no es nada. Pero ninguno de los sacerdotes ni los maestros de la ley quiso hacer el viaje. Se regresó cada quien a su casa. Si tú fueras uno de los sabios, ¿no pensarías que hay algo extraño? El rey profetizado ya nació y a nadie le importa. A nadie de los judíos le interesa que ya nació su rey. Algo está muy extraño, ¿verdad? Incluso el rey Herodes dice, vayan y me avisan, pero no mandó a nadie con ellos. ¿Qué pasa? Ahora, vas a buscarlo, llegas a Belén, ¿qué crees que ve? ¿Cuál era el paisaje? ¿Cómo empiezas a buscar un rey? Si a ti te encargan, ve y busca la casa del gobernador, ¿a dónde irías? ¿A cuál municipio para empezar? ¿Irías a buscarlo, no sé, a Juárez, a Podaca? Nuevo León tiene el municipio más rico en toda Latinoamérica, San Pedro Garza García. ¿Dónde vive el gobernador? San Pedro Garza García. ¿Qué clase de casa buscarías para saber dónde vive el gobernador? Ahora, eres un sabio, te dicen que vayas a Belén, y ahí dice la profecía que nacerá el nuevo rey. ¿Qué buscarías? Para empezar, ¿podemos darnos una idea de lo que ellos vieron? Sí. Si tú checas el contexto histórico, Belén se basaba principalmente en la agricultura y la ganadería y era conocida por sus viñedos y producción de vino. Como es una zona donde normalmente se dedican a tener animales, a tener viñedos y sembradíos. Son áreas con espacios muy abiertos, ¿verdad? Ok, llegas y ves toda el área de sembradío y de viñedos y de animales. Si alguna vez has pasado por un lugar así, sabes que las casas no están juntitas unas con otras, ¿verdad? Están separadas porque tienen sus terrenitos donde sembran y tienen sus animales. ¿Por dónde empiezas a buscar? ¿Quién dice, a ver, cuál es la casa que se ve más nice? ¿Dónde nacería un rey? ¿Dónde? Tú tienes un criterio más o menos, dices, pues un rey no va a estar en cualquier lugar, ¿verdad?
Para empezar, tendría que haber servidumbre, tendría que haber guardias que lo protegen. Tiene que ser un lugar fortificado, no puede ser cualquier espacio ni cualquier casa. ¿Qué esperarías encontrar tú? Vamos al versículo 9, Mateo 2, 9 al 10. Dice, después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Pausa. Aquí podemos saber que la estrella no era un fenómeno natural, no era un astro celeste, no era una conjunción de planetas que hacían que se viese más, que pareciera una estrella más brillosa que los demás, porque si así fuese, jamás pudo haberlos guiado a una casa en específico. Así que fue algo sobrenatural, que los guió específicamente hasta dónde. ¿Por qué los tenía que guiar a una casa? Porque jamás se hubieran imaginado que ahí está el nuevo rey. ¿Me explico? Dice, después de ir al rey, siguieron su camino. La estrella los guía exactamente a donde está el niño. Versículo 10, al ver la estrella, se llenaron de alegría. El original dice, se debe traducir, se alegraron excesivamente con gran deleite. Así se debería traducir. No es que dijeron, qué chido la estrella. No, excesivamente con gran deleite. ¿Por qué? Toda su encomienda de 4 meses, de estar interpretando lo que ellos ven según su sabiduría, culmina siendo guiado sobrenaturalmente. ¿Qué clase de niño es este que sobrenaturalmente son guiados a donde Él está? ¿Y por qué tenían que ser guiados a donde Él está? Que no había forma de deducirlo naturalmente. Estos hombres son excepcionalmente sabios, pero nunca hubieran podido encontrar la casa de este nuevo rey. ¿Por qué? Porque sabemos la condición de María y José, ¿verdad? La señal sobrenatural que los guía confirma que en primera instancia sus cálculos eran correctos, pero que era imposible humanamente para ellos llegar al lugar exacto. Mateo 2:11 dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Dice, cuando llegaron a la casa, te aseguro que no es la casa que ellos esperarían encontrar, ¿verdad? Eso es algo que debemos comprender. Nuestra cultura nos enseña que tú mides el éxito de un hombre o de una mujer por lo que tiene. Mides su importancia y su capacidad por lo que logra. Si tú ves a la empresa y ves a los ejecutivos de la empresa y te dicen, él es el director principal de la empresa, ¿qué carro esperas que maneja? ¿Mm? Cuando te dicen, este es el gerente de producción, ¿qué carro te imaginas que traería? ¿Tú te imaginarías a un director principal en un carro ahí, pobre, que no prende y no le jala un foco? Y dices, no, esto no me hace sentido, porque él le debe ir bien, ¿no? Él debería tener un carro bien, él está ganando bien. Entonces tú te formas prejuicios de la gente y esos prejuicios son los que puedes aprovechar para engañarlos. Porque si te compras un carro que se ve muy bien, aunque tengas la ropa interior rota, todos van a pensar que te va bien, ¿verdad? Si estás en la mesa y pones el iPhone nuevo y tus calcetines rotos, nadie se va a dar cuenta de tus calcetines, pero a ver el iPhone nuevo va a decir, a este le va bien. Entonces podemos engañar a los demás comprando cosas que se ven aunque no corresponden con lo que tenemos. Y eso hace feliz a muchos. Hace feliz a muchos. Pero ¿qué es lo que tiene este rey? ¿Dónde vive este rey? ¿Corresponde con lo que él es? Dice, cuando llegaron a la casa vieron al niño con María su madre y postrándose lo adoraron. El rey que gobernará, según las profecías, sobre todos los pueblos del mundo, nació en una casa, en una aldea insignificante. Además de ser reconocida por sus viñedos, Belén, lo único famoso que tenía es que ya había nacido David. Y ya,
Es todo. José y María, ¿cómo los encontraron? Imagínate, ¿qué estaba haciendo María cuando de repente le cae visita? Y no cualquier visita, ¿verdad? Pero ¿qué clase de casa era? ¿Qué clase de cosas tenían? Ahora, no vayas a pensar que lo encontraron en un pesebre. No puede ser. Eso fue, vamos a Lucas 2:7. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Sí, eso fue recién nacido. Y había un censo y estaba llenísimo todo. No había dónde quedarse. Y lo único que encontraron fue un cacho en un granero, en un establo, y el lugar donde los animales comen, que es pesebre, caja para alimentar animales, ahí es donde pudieron acomodar al bebé Jesús. Pero cuando los sabios llegan, no es para nada esa escena, porque como ya les comenté, como mínimo ya pasaron 4 meses. Todo el alboroto del censo se acabó. Belén se vació. Entonces José y María pudieron acomodarse mejor. Pero si vamos a Lucas 2, 22 al 24, dice asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que según la ley de Moisés ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Y aquí hay un detalle importante. Dice que ofrecieron un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Esta es la ofrenda que Dios permitía a los pobres, a los que no podían comprar un cordero, porque la ofrenda debería ser un cordero. Vamos a Levítico 12:8. Pero si no le alcanza para comprar un cordero, tomará 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno como holocausto y otro como sacrificio por el perdón. Así el sacerdote obtendrá el perdón para la mujer y ella quedará purificada. Entonces esto nos describe la situación económica de José y María. No les alcanzaba para un cordero. Eran de los más pobres. ¿Qué clase de casa tenían? Una casa pobre. Llegan estos hombres sabios y vieron al niño con María, no con sirvientes, no entre guardias, no con nodrizas, como se acostumbraba con los príncipes, sino con su madre, María, lo cuidaba. ¿Y cómo reaccionaron estos hombres sabios con mucho dinero, acostumbrados a estar entre los reyes, acostumbrados a aconsejar a los reyes? ¿Cómo reaccionaron? Se postraron ante él. Esto es muy interesante, porque lo trataron como si él estuviera en un palacio digno de un rey, como si estuviera entre guardias, como si estuviera entre la servidumbre. Y esto nos dice mucho de estos sabios del Oriente. No les importó la condición en la que estaba este niño. Ellos estaban seguros que lo que habían visto no corresponde a un niño pobre, sino a un gran rey. De manera que tu valor no lo dictan las cosas que tienes o que no tienes, sino lo que Dios ha dicho de ti. ¿Se entiende? No es lo que tienes o lo que no tienes, sino lo que Dios ha dicho de ti. Se postran ante un niño pobre, lo reconocen como si estuviese en el palacio que le corresponde. Y se abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Comentario Benson: era costumbre de esos países, de donde vienen los sabios, que las personas ofrecían algún regalo a cualquier personaje ilustre que visitaran. Estos regalos, dice, seguramente fueron la forma en la que Dios suplió para sus necesidades al venderlos, sobre todo por el viaje que hicieron a Egipto. Es decir, estos regalos que le presentan, José, siendo pobre, si tú sigues leyendo el relato que no vamos a leer hoy, los sabios se van y Dios le advierte a José: huye de aquí porque Herodes quiere matar al niño. Y se fue a vivir mucho tiempo a Egipto. ¿Con qué ojos? Si es pobre: oro, incienso y mirra. Y ahí salió.
Fíjate bien, dice Mateo 2:2, entonces advertidos en sueños de que no volvían Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Herodes ya había logrado engañar a los sabios. Herodes ya tenía todo para matar al nuevo rey. Pero Dios interviene y le arruina los planes a Herodes. José y María no tienen cómo costear su vida, pero Dios proveyó desde tierras bien lejanas, les trajo lo necesario para que pudieran cumplirlo. Jesús siempre dejó en claro que él no tuvo ni dónde recostar la cabeza. Sin embargo, nunca le faltó nada para lo que tuvo que hacer. Desde su nacimiento hasta su muerte, nunca fue identificado con alguien como alguien que tuviera poder adquisitivo. Ni siquiera tenía dinero. Él ni siquiera manejaba el dinero. Lo manejaba Judas. Y nos dice la propia escritura que Judas robaba de la bolsa. No necesitó dinero para nada. Pero ¿qué clase de hombre era? Juan 1:1-5. En el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Versículo 14. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es el niño que había nacido. Colosenses 1:15-20, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. ¿Qué clase de lugar merecía este niño? ¿Qué cosas merecía este niño? Todo, todo. ¿Y qué fue lo que tuvo? Nada. Ahí está el punto. Eso es lo que recordamos. Nosotros podemos jactarnos por lo que podemos lograr, por el dinero que puedes acumular, por el carro que puedes manejar, y eso es necedad a la luz de la Escritura. Que nada de eso dice quién eres tú, nada de eso dice qué eres tú. Pero la Biblia dice, somos hijos de Dios, y no por mérito nuestro, porque no hemos hecho nada para ganarlo. Es imposible que puedas comprarlo. Es un regalo que recibiste de parte de alguien que vino a vivir en las peores condiciones, aunque él no lo merecía. Jesús no fue tratado como debió ser tratado, no fue honrado como debió ser honrado, sino todo lo contrario. Isaías 53:1-9 dice, ¿quién ha creído nuestro mensaje y a quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó por su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Es el trato que recibió.
¿Cómo nos va a nosotros? ¿Así de mal? No, pero ¿cómo merecemos que seamos tratados? Así como Él fue tratado es lo que nosotros merecemos. Y es ahí donde nos perdemos. Nos enfocamos en nuestros problemitas, ¿verdad? Ay, ya no están los zapatos que yo quería. ¿Por qué el Señor me hace esto a mí? ¿Por qué hay tanto tráfico en esta ciudad? ¿Por qué todo está tan lleno? Odio a la gente. ¿Por qué a mí no me dieron el puesto nuevo? Cosas insignificantes. Cada uno de nosotros tenemos mucho más de lo que merecemos y se te ha dado gratuitamente. Y sin embargo, nos amargamos. Y en estas fechas nos deprimimos porque no tenemos lo que consideramos que nosotros deberíamos de tener. Porque alguien tiene lo que yo no tengo. Los seres humanos tenemos esta maldición. Somos capaces de concentrarnos en lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos. Y nos enfocamos en eso que no puedo tener y nos amargamos la vida, siendo ciegos a todo lo que tenemos y no deberíamos de tener. Y es en estas fechas donde esto se multiplica, donde quieres vivir tu Navidad feliz y deseada, y muchas veces no se va a poder. No vas a poder comprar todo lo que querías, ni lo que, incluso ni siquiera conservar lo que tenías. Muchos están deprimidos porque dicen, esta dieta me falló. En lugar de adelgazar, estoy peor que como estaba. Y dices, pues sí, hay que echarle más ganas, pero nada de eso debería robarte la alegría de saber que un niño nació y que fue maltratado como el peor de los pecadores en tu lugar y en mi lugar. Y nada debería robarte esa gratitud. Nada. Isaías 53, 10 al 12, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por tanto le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Ahí está la esencia de la Navidad. Nos engañamos en esta vida, nos engañamos en este mundo. Claro que hay que trabajar, claro que hay que conseguir dinero, claro que hay que comprarnos cosas, pero lo que necesitas, hay cosas que no necesitamos, pero como quiera las deseamos y no las tenemos y nos sentimos infelices. Vemos a los demás y nos comparamos entre nosotros. Envidiamos lo que otros tienen y estamos ciegos a lo que tenemos, sobre todo a lo que no se ve. Pablo dice claramente, somos vasos de barro, con un gran tesoro adentro, un gran tesoro adentro. Y eso no lo ves con los ojos. Es en estas fechas cuando los cristianos tienen que dejar muy en claro a quién les sirven. Es tan fácil dejarse llevar por todo este tumulto, todas estas compras y tradiciones y compromisos familiares, que perdemos de vista a los que están sufriendo aunque tienen la cara sonriente. Y en medio de tanta hipocresía, que no podemos negar tanta hipocresía que hay en estas fechas, puede que tú aborrezcas a alguien en tu trabajo y como que le vas a decir feliz Navidad, feliz Año Nuevo, mentiroso, mentiroso. Vas a toparte familiares que no toleras, y, Dios los bendiga, felicidades, no seas hipócrita. En medio de tanta hipocresía hace falta la verdad del Evangelio. No necesitas nada más que a Cristo. No necesitas nada más que a Cristo. Y esa debe ser tu felicidad, porque ya lo tienes. De eso nos acordamos.
de que ese niño, que cualquiera vería con expectativa, que tú sigues leyendo la historia, se corre la voz, vino a sufrir injustamente por ti y por mí. Y gracias a eso podemos estar aquí y decir estamos en paz con Dios. Quizás algunos están enfermos, quizás algunos no tienen a sus familiares, quizás algunos no tienen trabajo, quizás algunos no encuentran a pesar de mucho buscarlo. Quizás muchos tienen a un familiar enfermo en el hospital. Quizás alguien está con dolor intenso y ves a todos los demás felices, aparentemente. Mi pregunta es, ¿qué caso tiene toda esta falsedad e hipocresía? Ahí es donde los hijos de Dios dan testimonio. No se trata de la compra, no se trata de la salud, se trata de lo que Dios ha hecho por ti. Y que se lo puedas ofrecer a cualquiera que esté buscando paz. Así como a mí, sin merecerlo, Dios me dio de comer y me enseñó a pensar. Lo puede hacer con cualquiera que esté dispuesto a decir, ya no soy yo, sino tú en mí. Y esa es la esencia de esta fecha, de la buena noticia que Dios se hizo carne. Pudiéndolo hacer de cualquier otra manera, Él decidió venir y vivir como uno de nosotros, ser tratado como el peor entre nosotros y regalarnos algo que para nosotros era imposible obtener. Así que piensa, acuérdate de los que no tienen, acuérdate de los que están en la calle, acuérdate del que está en necesidad y muestra que hay esperanza, que aunque el mundo se envuelva en sus corrientes, los cristianos siguen conscientes de cuál es la verdadera buena noticia y cuál es el significado de esta fecha. No lo olvides, Juan 13, al 15, ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy, pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ahí vienen las reuniones familiares, vemos el ejemplo. Las posadas en el trabajo, vemos en el ejemplo. Con los vecinos en la colonia, vemos el ejemplo. Con los amigos, vemos el ejemplo. Es nuestra oportunidad. Seamos luz en medio de tanta confusión. Hablemos de lo que realmente es importante y mostrémoslo con nuestra vida. No te deprimas. No te enfoques en lo que no tienes. Enfócate en lo que tienes, porque no deberías tenerlo. Pero si no fuera por él, no serías capaz de verlo. Así que en estas fechas recordemos la verdadera esencia y enfrentemos con dignidad lo que viene. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Oremos juntos. Piensa. Todos tenemos un prejuicio de lo que es la Navidad, ¿correcto? Y mucho de eso viene de cómo le viviste siendo niño. Y había regalos y se juntaba la familia. Qué bueno. Bien por ti. He conocido personas que solo tienen malos recuerdos de estas fechas, de ver a sus familiares borrachos peleándose, de ver muchísimas cosas muy tristes. Así que hagamos este esfuerzo. No trates de vivir la Navidad según cómo te fue, sino según lo que debe celebrarse. Puede arruinarte la Navidad por completo, te lo advierto. Lo digo por experiencia propia, es muy bonito pensar en las fechas en las que todos se dan regalos y los intercambios y eh, la sorpresa de que me compré, bueno, hay quienes se regalan a sí mismos, ¿verdad? Me regalé lo que quería y está tan irónico que se lo envuelven para sí mismos.
porque quieren pasar por la alegría de abrir el regalo que ellos mismos se lo regalaron, ¿verdad? Pero cuando empiezas a ver el enfoque correcto, todo eso se te derrumba y te vas a dar cuenta que nada de eso importa, nada de eso importa. Te vas a dar cuenta por las buenas o por las malas. Por las malas, cuando te toque una Navidad sin dinero, ahí te vas a dar cuenta que no se trata de regalos ni nada, porque aunque quieres no puedes. Pero cuando lo tengas, sea mucho, sea poco, que no se te olvide que no se trata de eso. Hagamos el esfuerzo y pidamos de Dios que tengamos el enfoque correcto y que no nada más pensemos en nosotros y en nuestra familia, sino de muchas personas que andan afuera sufriendo en estas fechas y que hay que llevar el mensaje correcto. Que quiten la vista en los regalos y pongan la vista en el rey que nació. Y con eso tienen todo. ¿Me explico? Que vamos a orar, Señor, gracias, porque nosotros no merecemos nada. Tú nos has dado, dice la palabra, todas las cosas en Cristo Jesús. Perdónanos porque nos enfocamos en aquellas cosas que no tenemos o no podemos tener. Nos olvidamos de todo lo que nos has dado en abundancia. Perdónanos, Señor, porque nos quejamos porque no tenemos dinero y olvidamos que tenemos salud. Perdónanos porque nos quejamos que no tenemos salud, pero nos has dado una familia. Perdónanos porque a veces nos quejamos de nuestra familia y olvidamos todas las cosas que nos has dado para poder disfrutarla. Estamos bajo la maldición de Adán, Señor, y siempre en nuestra manera de ver las cosas hay corrupción. Distorsionamos lo bueno que nos has dado. Encontramos la manera de anhelar y desear algo que por tu sabiduría no nos has concedido. Enséñanos a cambiar nuestro enfoque. Enséñanos a entender que la felicidad no se trata de emociones, no se trata de circunstancias, sino de perspectiva. Ayúdanos a ver todo lo que nos has dado por medio de tu Hijo. Tengamos o no tengamos dinero, en la Biblia es claro que tú siempre supliste para las necesidades y que nunca abandonaste a los tuyos. Tengamos o no tengamos salud, en la Escritura aprendemos que tú nunca olvidaste a los que estaban enfermos, incluso algunos los sanaste. Cualquier clase de problema que tengamos, Señor, tu palabra nos ha enseñado con toda claridad que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ayúdanos, Padre, a poner los ojos en el verdadero tesoro, que eres tú, ese tesoro que nadie puede ver con los ojos naturales, pero que podemos hacer resplandecer como tú nos ordenaste. Dijiste, hagan brillar su luz delante de los hombres. Y tú eres la luz que ilumina a todo hombre, Señor. Ayúdanos para que la Navidad se trate de ti, para que la celebración, aunque estamos con familia, con personas no creyentes, no importa, nosotros podamos enfocarla en ti. Ayúdanos a valorar lo que tenemos y agradecerte por lo que tenemos y también agradecerte por lo que no tenemos, porque tú eres sabio y tú siempre nos has dado lo que consideras que es mejor. Como dice tu palabra, todo obra para bien, para aquellos que conforme a tu propósito han sido llamados. Enséñanos a descansar en ti, a desahogarnos en ti, poner nuestra esperanza en ti, para que sea lo que pase con nuestras vidas, siempre podamos ver que tu mano está con nosotros y no nos abandonas en ninguna circunstancia. Ayúdanos a valorar lo que tenemos, a ser agradecidos con lo que tenemos y ayudar a los que no tienen. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Normalmente pasamos a la sección de preguntas, pero en estos eventos no hay preguntas. Como quiera, adelanto brevemente en lo que dejo el lugar a lo que sigue. Gracias. Quizás algunos de ustedes se vean tentados a entrar en debates sobre si el pino de Navidad, sobre si los regalos y todo ese tipo de cosas. Bueno, cada uno tiene que recordar que no debe hacer tropezar a su hermano débil, ¿verdad? Seamos muy cuidadosos con lo que hacemos en temas de adiáfora.
Aquello que no está ordenado ni prohibido, hay libertad. Si tú en tu casa quieres tener un pino de Navidad, eres totalmente libre de hacerlo. Si decides no tenerlo, eres totalmente libre de hacerlo. Si vas a poner decoración navideña, no hay nada que lo prohíba, no hay nada que lo ordene, eres libre de hacerlo. Pero ten mucho cuidado con tus hermanos más débiles. Toma en cuenta la responsabilidad que tenemos de no hacerlos tropezar. Vas a estar en una posada, ya sabemos, va a haber alcohol, beber alcohol no es pecado. Pecado es embriagarse. Pero no hagas tropezar a tu hermano débil bebiendo alcohol delante de él. ¿Me explico? Es parte de ser luz en las tinieblas, mantener la armonía entre el cuerpo de Cristo. Así que como dice la palabra, lo que tú tienes libertad para hacer, déjalo entre Dios y tú. No juzgues ni condenes al hermano débil y el hermano débil no juzgue ni condene al hermano fuerte. Seamos bíblicos. Los cristianos no son nuestros enemigos. Somos del mismo lado, del mismo campamento, del mismo bando. Aprendamos a dejar las temas de adiáfora donde corresponden. En lo esencial, unidad. En lo demás, libertad. ¿Ok? Bien. Entonces dejo el lugar a lo que sigue. ¿Quién va a pasar para dejar el micrófono? Ah, la transmisión, ¿verdad? Perdón. Ya tenía todos en línea también. Lo siento, tenemos que cortar la transmisión por protección de los niños que van a salir. Y quiero aclararlo. No quiero que piensen que nos cortan, nada les cuesta dejar que nos vean. No se trata de eso, pero el momento en que eso se transmite en Internet, yo soy el único que sale y yo soy el que enfrenta las consecuencias. Pero a la hora que pasamos niños pequeños y son exhibidos en Internet, eso puede meternos en problemas incluso legales. Entonces, para evitar toda esa problemática, lo que hacemos es que se termina la sesión, aquí sigue el festival y la presentación de los niños y pues aquí todos estamos de forma local de acuerdo en lo que hacemos y evitamos toda la problemática de exponer a menores de edad en medios públicos. Así que, aunque nos gustaría que todos los que están lejos nos acompañaran, por esas razones no lo hacemos. Entonces despedimos la transmisión. Si Dios quiere, el próximo domingo retomamos el tema de los 10 mandamientos.